lenguaje es un elemento esencial para el ser humano, pues nos permite establecer la comunicación con nuestros semejantes. Por ende, este video tiene como objetivo dar a conocer los aspectos básicos del lenguaje, su origen y las diferencias entre el lenguaje humano y el lenguaje animal para una mejor comprensión de la temática. Fundamentos del lenguaje. El lenguaje se basa en fundamentos biológicos, cognitivos y sociales, los cuales son necesarios en la adquisición y el desarrollo del lenguaje. Los procesos del lenguaje se relacionan directamente con las estructuras del cerebro en las áreas de asociación, pues estas estructuras ayudan a captar y a procesar la información percibida por nuestros sentidos para la producción del lenguaje. ¿El lenguaje es innato? El ser humano por naturaleza nace con la predisposición para desarrollar el lenguaje a lo largo de su vida. Por otro lado, los animales también poseen lenguaje, sin embargo, no es el mismo que utilizamos los humanos. ¿De dónde proviene el lenguaje? Varias teorías han planteado que tal vez el lenguaje se originó con los sonidos onomatopéyicos, que son palabras que imitan un sonido como un ruido o sonidos de los animales cuando son pronunciadas. De esta manera, se supone que el ser humano imita los sonidos hasta llegar al lenguaje. Otras teorías mencionan que el lenguaje surgió gracias a la evolución cerebral, desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens, incrementando así su capacidad, también su plasticidad y tamaño, para mejorar su funcionamiento con respecto al desarrollo del lenguaje. Es así que estos estudios han permitido perfeccionar la producción del lenguaje hasta la actualidad. Por otro lado, tenemos la medida del volumen cerebral, la cual depende de la evolución, tanto de los seres humanos como la de los animales. Por ejemplo, el volumen cerebral de un humano es de 1251,8 centímetros cúbicos, mientras que de un simio del Nuevo Mundo es de 34,1 centímetros cúbicos. Si existiese una lesión en algún área del cerebro, entonces podría desarrollarse problemas en la comprensión del lenguaje o trastornos del lenguaje, que se evidencian en la parte morfológica, semántica, pragmática o fonética, pero que pueden ser tratados bajo un acompañamiento profesional. Por otra parte, tenemos el gen FOXP2. Su origen se remonta hace 2 millones de años, tiempo que se incorporó a la población humana. En humanos se relaciona con aspectos como la gramática, y el resultado de este gen es que ayuda a desarrollar el habla. Este gen también se encuentra en los chimpancés, pero no se encuentra activo debido a que no está desarrollado. Aparte del descubrimiento del gen FOXP2, se encontraron estructuras cerebrales en humanos que permiten procesar el lenguaje. Gracias a Paul Broca podemos encontrar el área de Broca, el cual está encargado de procesar el lenguaje o de producir el habla, mientras que gracias a Carl Wernicke conocemos el área de Wernicke, que se encarga de la comprensión del lenguaje. Más adelante se explicará con más profundidad sobre estas áreas. Bueno chicos, ahora les voy a hablar sobre el lenguaje humano y el lenguaje animal. Una vez que he mencionado esto, podemos preguntarnos ¿qué es el lenguaje? Pues se llama lenguaje cualquier tipo de código semántico estructurado, es decir, de signos, para que exista un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales, en este caso las reglas. De igual manera, el lenguaje es un sistema de signos orales, escritos o gestuales, que a través de su significado y la relación permite un entendimiento con el resto. Una vez mencionado esto, podemos preguntarnos ¿qué es el lenguaje humano? Pues bien, el lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres racionales para comunicarse por medio de signos. Al mencionar seres racionales nos referimos al hombre. Principalmente lo hacemos utilizando el signo lingüístico. Aún así, hay diversos tipos de lenguaje, en este caso el natural y el formal. Lenguaje natural y formal. El lenguaje natural es el lenguaje común y ordinario de los seres humanos. Es un lenguaje oral, gestual y escrito, el cual permite nombrar cualquier cosa, real o no, material o espiritual, posible o imposible. Por otro lado, el lenguaje formal es un lenguaje artificial, creado por el hombre, que está formado por símbolos y fórmulas y que tienen como objetivo fundamental formalizar la programación de computadoras o representar simbólicamente un conocimiento. Una vez que hemos hablado del lenguaje humano, podemos preguntarnos ¿qué es el lenguaje animal?
Pues bien, el lenguaje animal se basa en el uso de señales sonoras, visuales y olfativas a modo de signos para señalar o hacer referencia a un signo de dichas señales, imposibilitando la creación de un nuevo lenguaje formal, es decir, sin contenido. Finalmente, los dos sistemas de comunicación son absolutamente indispensables para la supervivencia. La diferencia más importante radica en la mayor complejidad del lenguaje humano. Hablaremos acerca de las características del lenguaje humano. Es universal, pues está ligado al ser humano, ya que toda persona lo utiliza para poder convivir colectivamente con sus semejantes. Es aprendido como toda creación humana. El lenguaje ha sido el resultado de un proceso evolutivo transmitido por herencia cultural y asimilado socialmente. Es racional, dada la complejidad del lenguaje, el hombre tiene que emplear el razonamiento para su funcionamiento adecuado. Es doblemente articulado, pues la inteligencia y el razonamiento humano permiten desdoblar al lenguaje en morfemas y fonemas. Es heteróclito, ya que cada lengua tiene sus propias convenciones y normas. También es social, pues solo existe en sociedad, es decir, en patrimonio cultural de un grupo social. Es dinámico, ya que se adapta a los cambios que suceden en el mundo. Este sufre modificaciones a través del tiempo. Es arbitrario, porque el lenguaje no guarda ninguna relación de correspondencia con la realidad que designa. Es convencional, ya que aunque el lenguaje sea arbitrario, las personas convienen en utilizarlo bajo tal o cual significado. Ahora nos referiremos acerca de las propiedades generales del lenguaje humano. Canal vocal auditivo. La recepción se realiza a través del canal auditivo y la emisión se realiza a través del canal oral. Intercambiabilidad. Los participantes de una lengua pueden intercambiarse sus papeles. Así tenemos que el emisor se puede convertir en receptor y viceversa. Transmisión irradiada y recepción direccional. La señal de la emisión circula en todas las direcciones posibles y quien recibe el mensaje es capaz de saber de dónde viene. Retroalimentación. Tiene que ver con la conciencia del hecho de ser hablantes. Somos conscientes de nuestras emisiones y de los efectos que producen en el receptor. Especialización. La única función del lenguaje humano es la de comunicarnos y eso lleva a cada lengua que se especialice en cuestiones sociales, geográficas, entre otras. Transitoriedad. Habla de las emisiones. Estas son transitorias, desaparecen rápidamente. Semanticidad. En un sistema de lenguas sus unidades tienen un significado fijo, pues cada expresión tiene que ir asociada a un significado. Aquí cualquier sistema de comunicación que establezca una relación entre señal y una información del mundo real es semántico. Productividad. Nos indica que mediante un conjunto limitado de elementos podemos comprender un conjunto ilimitado de elementos. Arbitrariedad. Los sistemas de lengua son arbitrarios. La convencionalidad es fruto de un acuerdo entre los hablantes. No tiene por qué existir una relación entre el signo y el significado. Transmisión tradicional. Indica que los lenguajes humanos se transmiten culturalmente de generación en generación. Carácter discreto. Tienen que existir unidades discretas, es decir, bien diferenciadas. Y finalmente, desplazamiento.
que es la posibilidad de ofrecer los códigos lingüísticos en un tiempo pasado, presente o futuro. Y por último tenemos al lenguaje animal, que se expresa de diferentes formas basadas en algunos códigos. Estos códigos son códigos químicos a través de sustancias químicas. Un ejemplo son las feromonas, que son señales que secretan con el fin de activar una respuesta en otro individuo de la misma especie. Las feromonas pueden atraer el sexo opuesto, activar una alarma, marcar un rastro de comida o activar otros comportamientos más complejos. También como código tenemos al kinésico, que son movimientos y actitudes corporales. Este es un tipo de lenguaje corporal que utiliza los gestos y la mímica, aquellos movimientos y actitudes corporales que permiten que los animales interactúen. También el proxémico, que son señales táctiles que están más limitadas en un rango que otros tipos de señales, puesto que dos organismos deben estar uno junto al otro para poder tocarse. El auditivo, utilizan sonidos para transmitir advertencias, atraer parejas, defender territorios y coordinar comportamientos. Y por último, el visual o eléctrico, tales como las expresiones faciales hasta las corporales, que se establecen mediante campos eléctricos. Las características del lenguaje animal son: nacen sabiendo o saben por instinto, expresa un estado interno del animal, desempeña una función reproductiva y de protección, uso de señales sonoras, visuales y olfativas en reemplazo a los signos, como en el caso del lenguaje humano, que son los signos lingüísticos. La articulación única, no pueden sintetizar. Aquí hace referencia a las onomatopeyas. Otra característica es que no tienen estructura ni sirven para la transición cultural. Algunos se comunican por medio de las vibraciones producidas en su hábitat. Poseen un lenguaje rígido y no creativo. Y por último, una situación concreta o reacción a una situación de peligro.